Buenas tardes, espero se encuentren bien. Soy el facilitador Sami Hamdan de la Cátedra de Derecho Constitucional en pregrado en la carrera de Derecho. Por favor, si pueden, cierren sus micrófonos para evitar los ruidos. Vamos a comenzar con la Cátedra de Derecho Constitucional. Hoy vamos a ver la unidad número 3. Unidad número 3 que resulta de suma importancia porque hoy vamos a tratar lo correspondiente a los derechos humanos, en la regulación constitucional de los derechos humanos. Bueno, próximamente tendremos una evaluación. Ella tendrá lugar el día 12 de junio. Hoy estamos a 9 de junio. El 12 tenemos la evaluación de la unidad número 2. He querido postergar la actividad evaluativa para el 12 de junio en razón a que las clases de esa unidad 2 aún no estaban en el aula y ya están disponibles desde el día de ayer, y quise facilitarles la posibilidad de que las puedan ver y puedan tener mayor tiempo para revisar el material. Vamos a entrar en materia. Los derechos humanos. Los derechos humanos, pues, son un conjunto de principios universales inherentes a la persona, que son reconocidos constitucionalmente y que permiten su materialización toda vez que están garantizados en el ordenamiento jurídico y están orientados a asegurar al ser humano su dignidad como persona, tanto en su dimensión social, individual, material y espiritual. Entonces hablábamos de los derechos humanos, que son un conjunto de principios universales inherentes a la persona, reconocidos constitucionalmente y garantizados jurídicamente, orientados ¿a qué? A asegurar al ser humano su dignidad como persona, tanto en el contexto individual, social, material y espiritual. Hay unos principios estructurales de los derechos humanos. Esos principios son importantes manejarlos toda vez que en ellos se encuentran un articulado de los instrumentos en materia de derechos humanos suscritos y ratificados por nuestro país, además del fundamento propio que nos ofrece la misma Constitución. Por ejemplo, tenemos el principio de la buena fe. El artículo 26 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados dispone el principio de la buena fe, expresando que lo pactado obliga, y es lo que se conoce con la denominación de pacta sunt servanda. Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe. ¿Dónde encontramos el fundamento de este principio de la buena fe? Lo encontramos en el preámbulo y en el considerando número 6 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, al igual que en el artículo 21 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y el artículo 23 de la Constitución venezolana. También tenemos el principio de interpretación pro homine. Significa la interpretación sistemática y progresiva inspirada en el principio del interés de la protección de la persona. Ese artículo constitucional nuestro, que es el artículo 23, lo dispone. ¿Y en qué circunstancias lo plantea? Fijémonos. El artículo 23 de nuestra Constitución Bolivariana de la República Bolivariana de Venezuela dice lo siguiente: los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos suscritos y ratificados por Venezuela
tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas por esta Constitución y en las leyes de la República, y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del poder público. Entonces, este principio pro homine que fija nuestra Carta Constitucional, ¿verdad? Trata de un principio general de los derechos humanos, un principio, perdón, estructural de los derechos humanos. Lo encontramos en el tercer propósito de la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre, y también lo encontramos en el artículo 30 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 2, numerales 1 y 2 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y el artículo 23 de nuestra Constitución. Tenemos otro principio importante que es el principio del universalismo de los derechos humanos. Es un principio propio del derecho internacional de los derechos humanos. Y el capítulo central, y es un capítulo prácticamente central del sistema político, jurídico y moral de la misma Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero además de la existencia misma de las Naciones Unidas. Él se ve reflejado en el tercer propósito de la Organización de Naciones Unidas, en su carta, en la Carta de las Naciones Unidas. Allí se incluye el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todo. Y ello también reafirma en su artículo 55, es decir, de la Carta de las Naciones Unidas, exactamente en su artículo 55, la cooperación internacional promoviendo el respeto universal a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, indistintamente de qué, de la raza, del sexo, del idioma, de la religión y la afectividad de tales derechos y libertades. Entonces, entendemos que este principio exactamente del universalismo de los derechos humanos, lo encontramos debidamente precisado en qué disposición. Cuarto propósito de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en la proclama y artículo 28 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, al igual que en el preámbulo y en el artículo 2, numeral primero del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y el mismo artículo 23 de la Constitución. Otro principio importante es el principio de no discriminación. Uno de los conceptos claves de las Naciones Unidas fue haber incorporado en su carta y luego en la Declaración Universal de los Derechos Humanos la prohibición de la discriminación. Este principio está fijado expresamente en los tratados y declaraciones de derechos humanos, de modo que no cabe dudas en estos tiempos que la prohibición de toda discriminación hoy día es un principio inderogable del derecho internacional. Nosotros podemos precisar este principio en el artículo 2 de la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre. También en el artículo 7 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 2, numeral primero del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Perdón, el artículo 2, numeral primero y artículo 27, exactamente, de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Asimismo, en el artículo 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos y artículo 21 de nuestra Carta Constitucional. Repito, el principio de no discriminación. Nosotros lo ubicamos en la Constitución en el artículo 21, en nuestra Carta Constitucional. Lo pueden buscar con suma calma, artículo 21 de la Constitución, pero en el orden de los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, lo ubicamos en el artículo 2 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, artículo 7 de la Declaración Universal de Derechos Humanos
artículo 2.1 y artículo 27 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, ¿verdad? Artículo 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 21 de la Constitución. Por otro lado, también tenemos el principio de la responsabilidad estatal. Los estados son responsables por el incumplimiento de las obligaciones asumidas, bien sea por acción o por omisión. El Estado siempre será el sujeto activo ante la violación de cualquier derecho humano, en caso de que así se logre demostrar en el periplo de un proceso penal. Ese principio de responsabilidad estatal, desde el punto de vista del articulado, lo tenemos presentes en el artículo 30 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, cuarta proclama de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, los artículos 2, numeral primero, y artículo 3 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, y los artículos 29 y 30 de nuestra Constitución venezolana. Por otra parte, tenemos el principio de la responsabilidad individual. Desde luego, la responsabilidad del Estado es siempre producto o consecuencia de actos de personas humanas, ya sean jefes de Estado, altas autoridades o inclusive subalternos, que por lo tanto deben responder frente al derecho interno ante cualquier acto violatorio. En ese sentido, nuestra Carta Constitucional, en el artículo 25, dispone que todo acto dictado en ejercicio del poder público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la ley es nulo, y los funcionarios públicos y funcionarias públicas que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad civil, penal, administrativa, según los casos, sin que les sirvan de excusas las órdenes superiores. Bueno, entonces fíjense cómo nuestra propia Constitución es bastante clara con ese punto. Y el Estatuto de Roma también recoge ese principio en el artículo 25. Desde Nuremberg se estableció como un principio de derecho internacional la responsabilidad individual por determinados crímenes de especial gravedad, crímenes de guerra, genocidio, crímenes de lesa humanidad, crimen de agresión. Es decir, se debe tener en cuenta para este tipo de principios, como lo es el principio de la responsabilidad individual, se debe tener en cuenta el principio de complementariedad. ¿Qué significado tiene el principio de complementariedad? Bueno, por ello es que la Corte Penal Internacional únicamente puede ejercer su jurisdicción cuando la jurisdicción nacional no esté en posibilidad o no tenga voluntad de ejercerla. Entonces, es decir, de allí surge complementariamente la posibilidad de que ante la inacción del sistema de justicia patrio pueda, en este caso, la jurisdicción internacional a través de la Corte Penal Internacional activar un proceso a los fines de determinar una responsabilidad. Fundamento, preámbulo décimo, sería el preámbulo a través de su décima proclama, ¿verdad? Además del artículo 1 del Estatuto de Roma. Entonces ustedes ubican el Estatuto de Roma, se van al preámbulo, van a ubicar allí la décima proclama y el artículo número 1. Además, nuestra propia Carta Constitucional, en el artículo 261, fija la no prescripción, entiendo yo, de los delitos contra los derechos humanos. Vamos a ubicar exactamente ese punto, pero más allá del tema de la imprescriptibilidad, es importante decir que la jurisdicción internacional
Aquí está la comisión de delitos comunes, violaciones de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad serán juzgados por los tribunales ordinarios. Entonces, si la jurisdicción ordinaria de un país no funcionare, pues obviamente en este caso en aplicación inmediata del principio de complementariedad fijado en el Estatuto de Roma, entiéndase, en la 10ª proclama de su preámbulo y en su artículo 1, pues habilita la posibilidad de crear un tribunal internacional, un tribunal penal internacional ad hoc a los efectos de que se investiguen o se judicialicen los crímenes no juzgados a través de la jurisdicción ordinaria que tengan que ver con el tema de los derechos humanos. Tenemos también el principio de la inderogabilidad. Los derechos humanos son inderogables. Sin embargo, en todas las convenciones se fija la posibilidad de alteraciones del orden público de especial gravedad que autorizan a suspender, mas no a derogar el ejercicio de algunos derechos. Entonces, por ejemplo, en tiempos de conmoción, en tiempos de excepción, hay algunos derechos, hay algunas situaciones propias del estado de conmoción que pueden afectar el orden público, ¿verdad? Generar el orden público y ello pues autoriza a suspender, más no a derogar el ejercicio de algunos derechos, tal cual ocurre, por ejemplo, en el tema del actual estado de excepción bajo la modalidad de alarma, donde hay un decreto en el que se restringen algunas garantías y para el ejercicio de algunos derechos y otros no. Sin embargo, bueno, es producto de la misma situación pandémica que limita la posibilidad, por ejemplo, de la realización de la actividad deportiva en sitios cerrados, por llamarlo así, de concurrir a sitios cerrados, de compartir centros nocturnos, centros de distracción, en fin, porque hay una situación pandémica que ha generado que surja un estado de excepción bajo la modalidad de alarma y eso trae consigo que algunos derechos, ¿verdad? Algunas garantías para el ejercicio de determinado derecho puedan ser objeto de suspensión, mas no de derogación. Y el fundamento de este principio de inderogabilidad lo encontramos en el artículo 28 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, al igual que en el artículo 4, numerales 1 y 2 y 5, numerales 1 y 2 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, además de el artículo 6, el artículo 7, ¿verdad? Y otros tipos ubicados dentro del mismo Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Otros derechos, por ejemplo, el de la vida, son derechos que no pueden ser derogados bajo ninguna circunstancia. Hay algunos derechos que no están sujetos a derogación, por eso son inderogables. Son derechos inquebrantables, insuspendibles, indelegables, como la vida, el derecho a la vida, el derecho a no ser torturado, el derecho a no ser objeto de esclavitud, el derecho a no ser víctima de trata de personas, el derecho a no ser víctima de una servidumbre, el derecho a no ser encarcelado por una deuda, el derecho a no ser condenado si el hecho no está previsto en la ley como delito. Entonces, este principio de inderogabilidad, como dije antes, lo encontramos en el artículo 28 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, al igual que también lo encontramos en los artículos 6, 7, 8, numerales 1 y 2, artículo 11 y artículo 15 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, al igual que el artículo 16, 18.3, ¿verdad? De la Convención Americana de Derechos Humanos, el artículo 337 también de nuestra propia Carta
constitucional. Tenemos un principio conocido como el principio de la democracia o de la sociedad democrática. La única referencia a la democracia en la Declaración Universal de Derechos Humanos está contenida exactamente en el artículo 29, numeral segundo, en el que se dispone de manera literal, cito, en el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades. Toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y respeto de los derechos y libertades de los demás y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Entonces, en ese artículo 29, numeral 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, encontramos el fundamento del principio de la democracia cuando habla del ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades. Está allí representado el tema propio de un modelo democrático. Entonces, esos son los principios que inicialmente tenemos que manejar en el punto propio de los derechos humanos. Ahora nos vamos a ubicar en la iniciación e incubación de los derechos humanos. Vamos a hablar de la iniciación de los derechos humanos. La iniciación de los derechos humanos. Fíjense, la Declaración de los Derechos del Pueblo de Virginia, adoptada el 12 de junio del año 1776, está considerada como la primera declaración de derechos humanos moderna de la historia, más allá de que exista un importante precedente en la Carta de Derechos inglesa del año 1689. En esa Carta de Derechos inglesa se fijaba previamente a la Declaración de Derechos de Virginia la libertad religiosa y la necesidad de equilibrio entre poderes del rey frente al parlamento. Entonces, esa Declaración de los Derechos del Pueblo de Virginia fue adoptada por la Convención de Delegados de Virginia como parte de la Constitución de Virginia en el marco de la Revolución Americana del año 1776, con la cual pues 13 colonias británicas en América obtuvieron su independencia y a través de la declaración se dio ánimo a las demás colonias para que se independizaran de la Gran Bretaña. Entonces, fíjense cómo la Declaración de los Derechos del Pueblo de Virginia del año 1776 es un documento mediante el cual se proclama que todos los hombres son por naturaleza libres e independientes. Y a partir de allí se enuncian una serie de derechos inherentes a la persona que no podían serle privados. Entonces, fue el antecedente directo, obviamente, la Declaración de los Derechos del Pueblo de Virginia fue el precedente, el antecedente directo a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano del año 1789, realizada durante la Revolución Francesa, y de la Carta de Derechos de los Estados Unidos, que entró en vigencia en el año 1791 en la forma de 10 enmiendas a la Constitución misma de los Estados Unidos. Entonces, fíjense cómo es importante manejar por lo menos ese tema de manera histórica a los efectos de conocer cómo nacen en sí el tema de los derechos humanos. Nosotros también tenemos que hablar de las características de los derechos humanos y obviamente pues los derechos humanos son inherentes, son universales, son inalienables e intransferibles, son absolutos, son inviolables, son imprescriptibles. Ese es un tema sumamente importante a los efectos de nuestra propia Constitución. El artículo 271 de la Constitución señala que dice que en ningún caso podrá ser negada la extradición
de los extranjeros responsables de los delitos de legitimación de capitales, drogas, delincuencia organizada internacional, hechos contra el patrimonio público, otro Estado y contra los derechos humanos. No prescribirán las acciones judiciales dirigidas a sancionar los delitos contra los derechos humanos. El fundamento de esa característica de imprescriptibilidad está dispuesta en el artículo 271 de nuestra Carta Constitucional. Eso va a ser materia de examen para más adelante, es decir, para cuando nos corresponda la evaluación de la unidad número 3. Por otra parte, también más características, pues los derechos humanos son irreversibles y son una garantía del Estado de Derecho. ¿Por qué son inherentes los derechos humanos? ¿Por qué son inherentes? Porque son innatos a todos los seres humanos sin distinción alguna, pues se asume que desde que se nace, pues se tienen esos derechos y no dependen de un reconocimiento por parte del Estado. Son universales, se extienden a todo el género humano en todo tiempo, lugar en que la persona se encuentre. No pueden invocarse diferencias culturales, sociales o políticas como argumento para su desconocimiento o aplicación parcial. Son inalienables e intransferibles. Es decir, no se puede renunciar a los derechos humanos, ya que forman parte indisoluble de la esencia del ser humano. No pueden ni deben separarse de la persona y en tal virtud no pueden transmitirse o renunciarse a los mismos bajo ninguna circunstancia ni bajo ningún título. Los derechos humanos tienen otra característica y es que son absolutos. Su respeto se puede reclamar indistintamente ante cualquier autoridad. Igualmente, pues son inviolables, ninguna persona o autoridad puede actuar legítimamente en contra de los derechos humanos de las personas. Son imprescriptibles, toda vez que, como lo dije antes, aquí las acciones judiciales dirigidas contra los derechos humanos no prescriben en el tiempo. Si un funcionario al servicio del Estado el día de hoy priva ilegítimamente a una persona de su libertad, pues la acción que nace producto de ese hecho ilícito estará vigente durante toda la vida. Podrán pasar 10, 15 o 20 años y no se verá impedida, en este caso la víctima directa, en exigir al Estado el inicio de un proceso para determinar la responsabilidad de la persona que ha incurrido en ese hecho delictual. Y son irreversibles porque todo derecho formalmente reconocido como inherente a la persona humana queda indiscutiblemente integrado a la categoría de derecho humano, categoría que en el futuro pues no se va a perder en razón a qué, a un aspecto fundamental. El principio de progresividad de los derechos humanos que nosotros tenemos dispuesto en el artículo 19 de nuestra Constitución y que también deben tomar nota de él a los efectos de la venidera evaluación que tendremos con respecto al módulo número 3. Allí van a encontrar el principio de progresividad de los derechos humanos. Y también tenemos que son una garantía, son una garantía del Estado de Derecho. Bueno, el Estado de Derecho implica que las instituciones dentro del Estado funcionen de acuerdo con la ley y que en el ejercicio de esas atribuciones, pues cada institución respete los derechos inquebrantables del ser humano. Nosotros hemos estado también evaluando o considerando un tema muy importante que vamos a ver en este momento por encimita, pero que está en el aula ubicado, que es el tema de la clasificación de los derechos humanos. Fíjese, estamos hablando de aspectos generales que son propios de una cátedra en materia de derechos humanos, pero que son importantes tratar en esta materia de derecho constitucional para no irnos estrictamente al contenido mismo de la Constitución. Fíjese, nosotros tenemos tres generaciones en materia de derechos humanos. La división de 3 generaciones de los derechos humanos
fue propuesta en el año 1979 por un jurista checo, Karel Vacek, ¿verdad? Y él, pues, sí, y él exactamente pertenecía al Instituto Internacional de Derechos Humanos de Estrasburgo, Francia. Él fijó una clasificación de 3 generaciones. La clasificación en 3 generaciones. La primera generación comprendía los derechos civiles y políticos. La segunda generación comprendía los derechos económicos, sociales y culturales. Y los derechos humanos de tercera generación, pues son los derechos de los pueblos y de solidaridad. Dentro de los derechos humanos de primera generación, pues aquí nosotros ubicamos exactamente aquellos que corresponden al individuo frente al Estado o cualquier autoridad. Y son derechos que conducen pues a la búsqueda de la libertad del ser humano en todas sus acepciones del punto de vista de la persona, ¿verdad? Allí se representan los derechos, ellos se representan en los derechos y libertades fundamentales como los derechos civiles, los derechos políticos. Aquí encontramos el derecho a la vida, a la no discriminación, al juicio previo, a la intimidad, a la nacionalidad, entre otros que van a ubicar ustedes en el material que está dentro del aula. También tenemos los de segunda generación, que son esos derechos de carácter social, que busca establecer mejores condiciones de vida para la persona, para las sociedades. Buscan remediar las desigualdades sociales, el alcance de la justicia social y el bien común. Aquí nosotros podemos encontrar el tema de la seguridad social, de la alimentación, de la vivienda, de la educación, de la maternidad, de la seguridad pública. Esos derechos también los tenemos ubicados en nuestra Carta Constitucional. Y también tenemos los derechos de tercera generación, ya fijados en el siglo XX, denominados derechos de los pueblos y derechos de solidaridad, que incluyen el tema de la paz, el tema del desarrollo, el tema propio del medio ambiente, que van a conducir a una vida en condiciones más idóneas. Entonces, exactamente, nosotros nos ubicamos en esos ámbitos y ya quedará para la próxima clase de nosotros tratar el tema de la constitucionalización actual de los derechos humanos. Es decir, vamos a entrar a evaluar, a revisar lo que es la regulación constitucional vigente de los derechos humanos, que sería la última clase de este módulo 3, que será para la próxima semana. Bueno, quiero agradecerles a todos ustedes la participación en la tarde de hoy. Por favor, vamos a mantenernos pendientes con la evaluación del día 12 de junio, que tiene que ver con la unidad número 2, y vamos a ir revisando de una vez, poco a poco, el material de la unidad 3 de esta cátedra de Derecho Constitucional para poder ir estudiando, poder ir repasando y poder ir preparándonos para la evaluación que tendremos después de la próxima clase, porque nos queda una segunda clase de esta unidad número 3. Dinamicemos en el aula, ingresemos al aula y preparémonos para las responsabilidades que se tienen. En este caso, las responsabilidades de ustedes de presentar la evaluación este 12 de junio, estudiar el material de la unidad 3 y llegar nuevamente a un segundo encuentro en la unidad 3 en los próximos días para luego lanzar la tercera evaluación. Altamente agradecido con la presencia de ustedes. Muchas gracias por su presencia. Seguimos a la orden y nos continuaremos viendo a través de la interacción en el aula virtual. Feliz tarde.